Nuestro Señor nos dijo que no había nadie, excepto el Padre, que conociera el día y la hora, primero de la siega de la tierra, o como algunos teólogos le nombran, el rapto, luego de su segunda venida. Pero aunque nos dijo que nadie conocía el día ni la hora, nos dejó señales que nos darían sin duda alguna indicios de que el tiempo estaba cerca, de que Él estaba a las puertas. Todas las señales que nos fueron dadas en los evangelios y en el libro de Revelaciones deberían de transcurrir en un lapso de tiempo. Antes que nada, definiremos cuál es ese tiempo. Empezamos leyendo el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versos 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Estos versos nos hablan que luego de 2 días vendrá el Señor a buscarnos, nos resucitará y viviremos con Él al tercer día. Pero como no todos estaremos durmiendo, veamos qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces sabemos que tanto los que murieron en Cristo como los que esperan en Cristo seremos parte de ese arrebatamiento. Pasemos a 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, para poder entender por qué 2 días para su venida y un tercer día para vivir con Él. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Confirmamos entonces que los 2 días del profeta Oseas son 2000 años según Pedro, y que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Por tanto, si dijo que eran 2000 años, vendrá al cumplirse 2000 años. Nos faltaría el tercer día, donde el profeta Oseas nos dice que viviremos con él. Vayamos al libro de Revelaciones, capítulo 20. Acá se nos habla del milenio o de los 1000 años de gobierno de Cristo. En el verso 6 nos dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Entendemos ahora por qué el profeta Oseas nos habla de 3 días o 3000 años. Un dato rápido sobre estos 3000 años es que la Biblia nos muestra que el 7 es el número de la perfección de Dios y donde culmina todas sus obras. Así que de Adán a los patriarcas hubo 2000 años, y desde los patriarcas hasta el Cristo hubo 2000 años. 2000 años más de dispensación de la gracia, más 1000 años de reinado con Él, que sería nuestro reposo, completarían la obra del Señor, tal cual como el Creador lo estableció cuando terminó todo lo creado. Pasemos ahora a Juan capítulo 4. Este capítulo nos habla del encuentro del Señor con los samaritanos o con los no judíos. Para nosotros sería entenderlo como los gentiles. El verso 40 nos dice: Entonces vinieron los samaritanos a él
y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. 2 días profetizando el tiempo de dispensación de la gracia, que sería el tiempo de los gentiles, nuestro tiempo. Un dato importante sobre el ministerio de nuestro Señor es que durante el año que ministró en la tierra, solamente 2 veces declaró abiertamente ser el Hijo de Dios o el Mesías. Y una de ellas está acá entre los versículos 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El capítulo número 21, verso 7 en adelante de Lucas, nos habla de las señales antes del fin. Pero no podemos hablar el verso 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces se le hace una pregunta, empezando por querer saber cuándo será destruido el templo. Y el verso 7 en adelante nos dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hagamos un pequeño paréntesis acá. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, mortandad, todas estas cosas las hemos vivido y las seguimos viviendo. Pero nos dice que el fin no será inmediatamente. En Mateo se le dice que es principio de dolores. Pero antes de estas cosas, Él les dice que ellos serían entregados incluso por sus padres y que les sería ocasión de dar defensa. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Durante todo el trayecto de esa narración vemos a Pedro ante el concilio, la muerte de Esteban, Pablo en Grecia, Pablo en Roma, que tenían esa palabra que nadie podía contradecir, pero aún así los mataban. Y eran muertos porque se les prohibía mencionar el nombre. Podían predicar todo lo que quisiesen, pero tenían que dejar por fuera el nombre del Cristo. El verso número 20 de Lucas empieza hablando de ejércitos. Esto es lo que llama Mateo abominación desoladora, y de lo que habló el profeta Daniel, que en toda su profecía nos está hablando de un ejército que entrará
y trillará todo el territorio de Israel. Por eso explicamos las señales con Lucas, ya que esa frase abominación desoladora, la mitad del versículo de Daniel 9:27 y 4 palabras de Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 son las que sustentan la creación de un tercer templo y nos pone en doctrinas que nos mantienen alejados y con la vista apartada de las verdaderas señales que la Biblia nos menciona. Continuamos leyendo en el verso 20 y al final del verso 24 encontraremos una frase que nos confirma que los 2000 años son el tiempo de la gracia para los no judíos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sabemos entonces que la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Sabemos que no hubo rendimiento por parte de los judíos, sino que batallaron y murieron a filo de espada, ya que falsos profetas les habían dicho que el Creador intervendría en el momento más crítico de la batalla. Leamos del verso 25 en adelante ahora las señales de la venida del Rey. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces sabemos que hemos oído de guerra, de rumores de guerra, hemos sufrido hambre, pestilencias, mortandad, pero en los últimos tiempos eso debería de acrecentarse. De hecho, el 2020 ha sido el año con más sismos en la historia del mundo. Hay pestilencias, hay mortandad, hambre, guerras, rumores de guerra. Sumado a esto, este año ha sido determinado por los astrónomos como uno de los más activos en fenómenos celestes. Un gran dato es que desde el año 2019, la versión de cuarto menguante o cuarto creciente que conocemos de la Luna se modificó delante de todos nosotros y de la cual nadie habla. Te invitamos a que mires el momento de cuarto creciente o de cuarto menguante en la Luna para que veas que ya no se suele llenar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como acontecía. Ahora se hace desde la parte inferior hacia su parte superior. Ya conocemos cuál es el tiempo de espera, las cosas que han acontecido durante ese tiempo de espera y las que faltan, o las pocas que faltan. Ahora veremos el libro de Revelaciones, ya que en ese libro se nos detalla paso a paso señales inequívocas de que el fin es inminente. El libro de Revelaciones, como nos dice Juan en su capítulo número 1, verso 19, habla de las cosas que él había visto, de las que eran y de las que serían. Lo que quiere decir que habla de las cosas que vio en el Espíritu cuando fue trasladado al cielo.
las cosas que serían antes del tiempo del fin y las que serían luego del tiempo del fin. Para poder entender lo básico del tiempo del fin del libro de Revelaciones, veamos lo básico del libro de Daniel. El libro de Daniel nos habla prácticamente de las revelaciones de sueños y de visiones que se trataban solo de imperios, que sucederían al imperio en el cual él vivía, que era el babilónico. Entonces, concentrémonos en los detalles del imperio que sería para el tiempo del fin. En el capítulo número 7, Daniel nos explica la visión sobre las 4 bestias y nos detalla las características de cada una de esas bestias. Nosotros detallaremos las características de la 4ª bestia, ya que es la que encontraremos más adelante en el libro de Revelaciones. Capítulo 7, versos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versos 16 y 17. Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versos 23 al 25. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Algo importante a resaltar en este último versículo es que hablar en contra de Dios no es decir que Dios no existe, es hablar en contra de las indicaciones dadas por Dios. Y nos dice que este rey intentará cambiar los tiempos y la ley, sabiendo que ley es una mala traducción de Torá. La palabra correcta es instrucciones. Por eso, en los 2 videos pasados hablamos de tiempo real del ministerio del Mesías, que fue de 1 año, y de esa falsa doctrina impuesta como ley llamada diezmo. Recordemos que si no tenemos en cuenta los tiempos reales ni las instrucciones reales, estaríamos esperando señales donde no las hay y en el tiempo que no deberían de aparecer. Busquemos en la historia a ver si encontramos un imperio que haya sido grande, que haya sido dividido en 10 territorios, del cual haya nacido algún otro territorio independiente, derribando 3, y que haya quebrantado a los santos del Creador. El imperio romano ha sido el imperio más grande de la historia humana. Era diferente, poseía democracia, senado y leyes que regían incluso a los emperadores. Este imperio romano en el año 476 quedó dividido en 10: anglosajones, alamanes, burgundios, visigodos, suevos, lombardos, vándalos, ostrogodos, francos y érulos.
Pero ya antes, en el año 330, el obispo Julio I, que según el Vaticano es el Papa número 36, había iniciado lo que sería la influencia del Vaticano con el reinado de Constancio, obteniendo así un poco de poder político y militar. Esta división se mantuvo hasta el año 493, año en que el obispo Virgilio de Roma, apoyado por el emperador Justiano, derrotó a los érulos, en el 534 a los vándalos y en el 538 a los ostrogodos, cumpliendo así con ese crecimiento que lo llevó a derribar 3 cuernos. En el año 756, Pipino el Breve dio poder político al obispado de Roma. A partir de allí, todo es historia. Violaciones, crímenes, asesinatos, robo y todo lo que usted imagine pasó por la historia del papado. Tanto así que Dante lo describió en el año 1300 como la cloaca del mundo. Ahora en el libro de Revelaciones veremos solo lo concerniente a esta bestia, para asegurarnos de que esté en posición. Está en el capítulo 13 y luego su explicación está en el capítulo 17. Revelaciones 13, versos 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Revelaciones 17, versos 3 y 4. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es. El otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El capítulo 13 nos dio detalles de la bestia y el capítulo 17 nos desmenuzó cada detalle. Ahora, comparemos cada característica de esta bestia a ver si es la misma de Daniel 7, que como vimos era un cuerno pequeño que nos llevó hasta el Estado Vaticano. Como ya habíamos visto en el año 538, con la victoria sobre los ostrogodos, el Estado Vaticano se consolidó
como una fuerza política y militar. Esto fue en ascenso hasta llegar a ser el gobernante de todo lo conocido. En 1809, el ejército de Napoleón invade Roma y lleva cautivo al Papa Pío VII, perdiendo así todo su poder político y conservando algunas injerencias internas, mayormente en lo religioso. Durante este proceso se pensaba que la orden religiosa no sobreviviría, hasta que en 1929 Benito Mussolini devuelve toda la autoridad y le cede estados bajo su jurisdicción y le permite crear la Nación del Vaticano como un país independiente. Esto le da las características que nos menciona el libro de Revelaciones, al haber sido, dejar de ser y volver a ser. El verso 4 del capítulo 17 nos da detalles de una mujer vestida de rojo y de púrpura, que estaba adornada de toda piedra preciosa, así como de oro. Esta mujer poseía un cáliz de oro lleno de fornicación y se le llama ramera. Esta mujer venía montada sobre la bestia. Recordemos que el Creador llama al pueblo ramera por adoración a otros dioses y llama fornicación al acto de rendir culto a imágenes, ya sea de piedra, plata, oro, madera, o a colocar un intercesor entre Dios y el hombre que no sea su Santo Espíritu. El verso En Revelaciones 17 también se le acusa a esta ramera de haber fornicado con todos los reyes de la tierra. Creo que es bien sabido que todo gobernante al ascender al poder necesita la aprobación del Papa. Desde el año 1260 se ha convertido en un requisito indispensable para ostentar el poder, así como el colocar en los labios del pontífice de turno los planes que las grandes uniones de gobiernos tengan en mente, y que éste, con mezcla de amor y religión en su lenguaje, haga que las personas desestimen las dudas y temores hacia estos planes, sea cuales sean. Si detallamos la iglesia ubicada en el Vaticano, sería imposible encontrar en la tierra alguna otra con sus características. El color rojo y morado dominando las vestiduras de sus miembros, el lujo que posee esta sede donde los poderosos de la tierra vienen a buscar aprobación. Todo esto es sencillamente impresionante. Oro, plata y toda piedra preciosa. El uso del cáliz de oro como utensilio indispensable para oficiar cualquier misa o sacrificio, que es la traducción real de esta palabra. El verso 9 nos explica que con sabiduría podemos entender los dos significados de las 7 cabezas. Uno de ellos es que son 7 montes donde se sienta la mujer. Geográficamente, Roma es la única ciudad en el mundo construida sobre 7 colinas o 7 montes. Curiosamente, en el año 1929 también sumó a sus dominios como estado independiente la colina de El Celio, donde se encuentra la Basílica de San Juan de Letrán, a través de los tratados que llevan el mismo nombre. Esta es una de las 7 colinas donde está cimentada Roma, y esta Basílica de Letrán, contrario a lo que se cree, es la sede principal del primado de todos los obispos, es decir, el Papa. El título que ostenta esta basílica es madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y de la tierra, por encima de la muy conocida Basílica de San Pedro. Pero las 7 cabezas tienen un segundo significado, como nos dice el verso 10, y es que también son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esta información de las características de la bestia
es determinante para entender hacia dónde nos lleva el pontificado actual del Papa Francisco. Recordemos que antes de mencionar los dos significados de las 7 cabezas, el Espíritu pide tener sabiduría. Desde 1929, cuando la bestia volvió a ser y pasó a sentarse sobre la ciudad de las 7 colinas, hubieron hasta Benedicto XVI 7 reyes o 7 papas. Si analizamos que 5 habían caído y el séptimo no había llegado, la visión que nos muestra Juan es desde el punto de vista del número 6, que casualmente fue Juan Pablo II. Y es casual por la información dada en el verso 3 del capítulo número 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Para los que no conocen la historia, Juan Pablo II fue víctima de un atentado en 1981. Allí recibió 2 disparos a quemarropa que casi le cuestan la vida, pero su herida mortal fue sanada. Este papa, con su carisma y su estrecha relación en proyectos económicos y políticos, construyó y consolidó todo el dominio que ostenta hoy el Estado Vaticano. Fue tanta la admiración y el dominio que ostentaba que en 1986 logró lo imposible: sentar en una misma mesa a los representantes de las 10 religiones más profesadas del mundo, en lo que se llamó el primer encuentro ecuménico. A partir de allí logró que la institución a la que él representaba quedara con la última palabra tanto en materia política como religiosa en el mundo. Juan Pablo II también cimentó las bases del culto a la tierra, dándole aprobación a la famosa Carta a la Tierra y sus 10 mandamientos. Pero no olvidemos que nos menciona que el séptimo rey al llegar durará poco tiempo, lo que nos lleva a Benedicto XVI, elegido sucesor de Juan Pablo II y el cual renunció en el año 2013. Si pensamos en los casi 27 años de mandato que tuvo Juan Pablo II, un mandato con casi 20 años menos puede considerarse breve. Un apunte importante de este verso número 10 es que no se presenta al séptimo rey como quebrantado o caído, que es el sinónimo que en la Biblia se le da al rey cuando muere. Creo que no hay dudas de que las características de este verso también las cumple nuestro cuerno, que ya no es tan pequeño. Pasemos al otro punto, ya que según la revelación, esta bestia tendrá un octavo y último rey, como lo dice el verso 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Si analizamos las políticas socialistas y los discursos inclusivos de este octavo rey, no tenemos duda de que va a la perdición. Desde el encuentro ecuménico del 2018, no ha hecho más que liderar una división del mundo que podría formar el gobierno único, la religión única y la forma única de pago, que según él es la forma más viable para la vida en el planeta. De hecho, antes de que finalice el 2020, se llevará a cabo en Roma la Cumbre para Nuevos Lineamientos Educativos. Apoyado por los líderes mundiales, el Papa Francisco busca direccionar todas las religiones hacia el nuevo culto a la tierra. Coincidencialmente, se plantea el año 2026 como fecha límite para la instauración de estas medidas, 40 años después de aquel primer encuentro ecuménico formado por Juan Pablo II. 40 años, que es justamente el número que le da la Biblia a una generación. Si tomamos en cuenta los 84 años de edad
que posee este octavo rey, creo que no deberíamos tener dudas de que somos la última generación. Solo nos queda por mirar los 10 reinos que recibirán poder, como menciona el verso 12. Para esto quiero mostrarles esta moneda. Es conmemorativa del año 2009 en la Unión Europea. Según lo planteado en el encuentro ecuménico del 2018, esta división sería la forma más viable para gobernar el planeta. Leyendo la Biblia nos damos cuenta que el 96% del tiempo de gracia está cumplido, que el 96% de las señales están cumplidas y por lo tanto el Señor ya no viene pronto, sino que viene ya. Esperamos que esto se haya entendido, pero sobre todo esperamos ayudar a que se entienda que se debe de dejar de jugar a la religión, a esperar señales donde no deberían de esperarse y perder tiempo que nos puede costar la salvación. Ese juego de religión es el que tiene a muchos esperando por la construcción de un tercer templo, que aunque pudiera llegar, sería irrelevante para nosotros, ya que no está escrito y tampoco se nos mandó a esperar por la construcción de un tercer templo. Ese juego de religión es el que nos hace creer importantes, ignorando totalmente el versículo de Juan 3:16. Ese juego de religión nos hace pasar 2 horas estudiando historias fantasiosas sobre la semana 70 de Daniel, cuya explicación no tardaría más de 3 minutos. Esto mismo tiene a los creyentes distraídos de la realidad inminente y planificando una vida para ellos y sus hijos de aquí a 30 años, algunos hasta 40, cuando sabemos que no habrá ese tiempo y que todos los tesoros que tengamos en esta tierra serán arrasados y consumidos en breve tiempo juntamente con los incrédulos. Estas distracciones nos han hecho olvidar gran parte de la Biblia, estando pendientes de teólogos que suman fantasías exteriores a la Biblia y nos hacen olvidar que la siega de la tierra, el Señor dijo que sería como en los días de Noé, como en los días de Lot, que comían, bebían y se daban en casamiento. Así que si vamos a esperar un tercer templo o una guerra para correr a los brazos de Cristo, puede ser demasiado tarde.